Vamos a utilizar para abrir el disco duro vendría siendo lo que es el desarmador, pero a diferencia de la unidad óptica vamos a utilizar lo que es un desarmador con punta de estrella, ya que la mayoría, o si no es por decir que todos los discos duros utilizan tornillos de estrella, se podría decir que por seguridad. Bueno, después de haber quitado lo que son los 6 tornillos que están siempre a la vista, que van a los extremos de la tapa del disco duro, que van 2 aquí, otros 2 aquí y otro aquí. Normalmente siempre traen lo que es una etiqueta que vendría siendo esta, y como yo ya lo había abierto este disco duro, llevan 2 tornillos de seguridad aquí, que al igual que los otros 6 que se quitaron posteriormente, son igual de estrella y se utiliza el mismo desarmador. Ya después de haber quitado todos los tornillos de la parte superior, utilizaremos lo que vendría siendo un desarmador plano para quitar la tapa del disco duro. Se introduce entre lo que es la misma tapa y la carcasa del disco duro, ahí aplicando un poco de palanca se va abriendo, y ya aplicando un poco de fuerza se termina de abrir, y después podemos ver ya lo que vendrían siendo todos los componentes internos del disco duro, ya sea lo que es la aguja escritora, el motor rotor, aquí vienen los imanes y la misma bobina que hace que se mueva la aguja para así escribir los datos sobre lo que son los discos bueno, los discos. Bueno, después de haber quitado lo que es la tapa superior del disco duro, pude observar algo que muy pocas veces lo había visto en un disco duro, en la parte interior del disco duro, como son estas bolsitas. Lo que acabo de investigar, estas bolsitas se utilizan para mantener limpio, bueno, no limpio, sino seco el interior del disco duro, y evitar que la humedad se filtre dentro de este mismo, y evitar fallas en los componentes del disco duro, tales como esta pequeña placa que llevan aquí, y lo que vendría siendo los conectores de datos que van directos a la bobina, la cual se conecta a lo que es la aguja escritora bueno, en algunos casos muy remotos se puede dar la ocasión de que alguno de los componentes de los que vemos, por ejemplo aquí, tal sea el brazo de la misma aguja, el motor rotor o alguno de los imanes o la misma bobina del brazo falle, por lo cual el mismo disco duro ya no pueda utilizarse. Bueno, esto la mayoría de la gente lo piensa así, pero en sí puede salvarse lo que es la información del disco duro. Esto consta más que nada en retirar lo que son los discos de escritura, y así ponerlos sobre otro disco, vaya, otra carcasa en la cual alguno de los componentes que haya fallado sí sirva. Este trabajo es muy delicado, lo cual no es muy recomendable que lo haga alguna persona que no tenga experiencia en este tipo de trabajo, por lo que el mismo disco duro se puede dañar cuando se esté cambiando a lo que es la otra carcasa del disco duro. Cabe destacar que un disco duro se compone principalmente de lo que vendría siendo los discos de escritura, el eje rotor, el brazo, la aguja, los imanes y la bobina, para que este pueda funcionar. En caso de que alguno de estos falle, pues esto vendría siendo más que nada como una cadena. Si uno falla, fallan todos, ¿no? Lo que vendría siendo los discos de escritura sirven, como su nombre lo dice, para guardar, escribir datos sobre estos mismos. ¿Quién se encarga de escribir los datos sobre Pues eso vendría siendo lo que es la aguja, que vendría siendo esta. También, para que la aguja se pueda mover, es necesario tener lo que son los imanes, que vendrían siendo y el otro que retiré, que vendría siendo el cual en conjunto con la bobina y el bus de entrada que viene de la placa del disco duro, la cual se conecta a la tarjeta madre, trabajan en conjunto para mover el brazo y escribir los datos sobre los discos de escritura. Entonces, para finalizar con lo que vendría siendo un disco duro, y no lo menos importante, tenemos acá atrás lo que vendrían siendo los puertos de entrada,
Por ejemplo, al igual que la unidad óptica consta con puertos de entrada de alimentación y puertos de entrada de datos. Este de aquí vendría siendo el puerto de entrada para lo que es la alimentación del disco duro. Y este de acá, al igual que el mismo bus de datos de la unidad óptica, vendría siendo un bus de datos de tipo ATA, que vendría siendo este. Y no tanto como el más importante, cabe destacar que acá abajo del disco duro consta con lo que vendría siendo la placa, la cual procesa los datos para poder escribirlos sobre lo que son los discos de escritura, la cual al mismo crea una interfaz con lo que es la placa madre y así generar, como ya dije antes, los datos para escribirlos sobre lo que es los discos de escritura.